entregan mal hasta con faltas de ortografía. O sea, sí estamos preparados para ese sistema. Yo digo que no, y también de maestría he recibido con faltas de ortografía. Digo, no. Ay, ya se grabó la, perdón. No, sí me ha tocado ver que les digo en PDF y lo guardan en Word y esto y lo hacen y yo digo, bueno, está bien. Pero también son cambios, ¿no? Yo voy a proponer algo, maestra, que cada que expongamos, cada error ortográfico que vamos a las presentaciones repercute en pagar una deuda de un mes. No, yo también ya estuvo, 5,000 pesos, no te creas. Yo pienso que, por ejemplo, el mío no es Microsoft Office, es WPS Office, no marca corrección. O sea, ahí sí me pone a pensar que tengo que releer 50 veces para ver qué me hace falta, y aún así se me van. Yo estaría como totalmente en contra de que lean su exposición, ¿no? O sea, si ya preparaste una exposición, pues lo dices, o sea, no, la exposición no es para leerse, desde la preparatoria te dicen, no leas lo que pusiste, eso es para tu público. Tú tienes que decir lo que tú entendiste y la información que buscaste. ¿Por qué se dedican a leer unas diapositivas en clase? Si lo dices por mí, pues porque yo tengo muchas materias. Y yo te puedo resumir a menos en 3 palabras, pero ¿qué va a pasar con los 50 minutos? Bueno, en mi caso, yo está bien. No, de hecho sí. Para que se me vengan las ideas, porque también yo investigué el tema, pero se necesito como palabras clave, o estar leyendo algunas cosas para que se me vengan. Yo siento que son diferentes formas de aprender y no está mal, o sea, como tú sí te lo aprendes todo así, o sí lo sabes explicar. Hay muchas personas que no lo hacemos. O sea, entonces, y eso no quiere decir que una u otra persona esté mal, o sea, son diferentes canales de aprendizaje, diferentes formas de aprender y de compartir información. Ajá. No, y luego no les pongo y me van a reclamar. Compartes la información cuando toman la diapositiva, no todos tienen estas diapositivas, todos los pueden leer en la comunidad de su hogar. Sí, al final, yo lo que dice Adriana, estoy a favor, sobre todo por una parte. Una cosa es la información, y la información yo te la puedo distribuir de manera que tú en casa la leas. A lo mejor yo, en lugar de decir, te presento 20 diapositivas con todo el texto, te presento un PDF en que tú lo de 70 páginas, pero el día de la exposición, en lugar de leer la diapositiva, de alguna manera. ¿Te la explico? No, es que no necesitas escribirlo. Por ejemplo, pones palabras clave. Simplemente, mira, con esa diapositiva tú pones la importancia de la pedagogía. Si te fijas, está subrayado el padre de la pedagogía. Y yo puedo hablar a partir de Comenius de que es el padre de la pedagogía porque tiene estas 3 virtudes. La primera virtud fue el primero que hizo el tema de la didáctica. Y te lo puedo explicar sin necesidad de estarlo leyendo. Es lo que voy. Pero es que a ti se te va, ¿no? O sea, puede ser que tú así, tú los pongas, está bien. O sea, porque tú con palabras claves lo haces. Otros no, otros necesitamos leerlo. Es que esa va a ser la diferencia. El que lo lee está transmitiendo información, el que lo comenta está transmitiendo. Pero es que lo puedes leer y luego explicarlo a tus palabras. Ajá, o sea, es que es diferente forma. Yo cuando yo necesito leerlo y ya lo voy a explicarlo. No es como así como palabras claras. Es que es diferentes cosas, pero ninguna de las dos está mal. Estilos de aprendizaje. Sí. Así de fácil. Yo les digo, yo les puedo decir la clase así, pero luego después me regañan. No, maestra, y porque a veces no, o sea, nosotros necesitamos ver. Exactamente. ¿Qué dijo la maestra? Y luego no tenemos que Yo nada más le recordaría, estamos en maestría. Lo recordaría. Ahí, como comentario aparte, ¿no? De fotogrado. Pero en maestría cada persona somos diferentes. Y se respeta la enseñanza. Y no es una falta de si leo, no entiendo, ya me explican ustedes y ya comprenden. Y a veces es al revés. Sí, hay muchos que van a ver palabras clave en la diapositiva y no lo van a entender. platicas tú, bueno, lo que pasa es que a veces también no se sobrepasan, ¿no? Y se ponen de información. Espera, o sea, sí, a lo mejor sí tienes que poner cierto texto que te apoyen. Como dice Ricardo, a lo mejor sí él pone palabras clave que nada más le recuerda y ya no es toda la información. Ya. Plátano se me sale todas y lo probaron. No vale, yo quiero todos los días. Es que se supone diapositivas con yo no doy clases todos los días. Tengo más materias. La cara de váyanse por la jabón. Ok. Dice la compañera, lo vamos a explicar brevemente y apago la compu y a ver qué pasa. Y los que están allá a ver qué pasa.
Entonces tiene que ver con esa parte de respeto. La semana pasada le dije, voy a explicar rápidamente a Rosel para terminar y me frenaron. ¿Qué me dijeron? No, va muy rápido. Entonces también esa pues digo, no, sí es cierto, o sea, no, que esperar. Maestra, Vale. no sé a qué salió la discusión de que las diapositivas, yo opino que yo soy de las que necesito estar viendo aunque me lo estén explicando. Yo Para estar bien. Sí, o sea, cada quien aprende diferente. Uy, aparte a mí me lo exigen allá. Si no está, a mí me rebajan, me castigan. yo necesito las dos cosas, entonces pues bueno, a mí me parece excelente como lo hace usted. Eso se hace aquí en práctica. ¿O no, chicas? Las que me conocen saben que en práctica sí, aquí nos Fíjate, reventamos. claro, comentábamos con el maestro que los estilos de aprendizaje no son como importantes, o no ¿Cómo? sé, o ya no se manejan. Pero ves en este caso que sí puede ser. Es que ahí yo apelaría a la apertura que tenemos nosotros. de A ver, conocer José. ¿Cómo piensan los otros? Y que de alguna ¿Qué manera, opinas tú, pues, José? puede ser subjetivo, ¿no? Hoy en Es que ya me día, perdí A ver, de qué se escuchen a trata José, a ver la qué dice. discusión. A ver, Ya me José, ¿tú perdí. qué opinas? Ya me perdí de qué se trata la discusión. Ah, no, de que no quieren diapositivas, no quieren presentaciones, quieren todo a capela, ¿Cómo? que no quieren diapositivas. ¿No quieren diapositivas? No fue que no quieren. Ya se lo- incluyendo todos los ¿Qué? estilos. Pero Lectura, nosotros ya nos lectura. formaron. Pero es la lectura de las diapositivas. Pero ¿por qué no las diapositivas? ¿Cuál Puedes sería tener el una motivo? diapositiva y explicarla con tu propio palabra. Ahora, yo entiendo que la compañera dice, yo lo necesito leer, vale, o sea, pero explícalo, no solo lo leas, ¿no? O sea, no leas todo, o sea, a lo mejor puedes poner algo subrayado, puedes poner una imagen y 3 renglones que te den la idea de lo que tú quieres decir, pero si hay algunos que se pasan y llenan la diapositiva de letras, y es así como que, Ah, yo le voy a poner la del pues en 5. ese caso, pues Pero es de 8 es que, como yo tengo una compañera de la universidad que pone de una sola letra. Entonces yo cuando yo lo veía, yo no entendía lo que él me quería decir, hasta que él me lo explicaba. Pero si entonces tengo una diapositiva que tiene letras, entonces yo ya le puedo entender esa diapositiva. Si no, no lo entendía. Y también esta parte de que a lo mejor también la persona que está explicando, una no explica bien, otra su voz no te trae. Y eso Yo. tienes que pensar en que No, yo lo leo. Exactamente. Prefiero leer. A ver, Mira, dos quieren maestra. opinar. A ver, personas. ¿Quién quiere opinar? Maestra, entonces el pleito va por unas Yo. Bueno, estamos hablando sobre la forma de enseñar en diapositivas. Creo que ese es el caso. ¿Sí? Ok, que sí las necesitan. ¿Alguien más? No, pero pregunto que si la situación es la diapositiva, de que no debe de existir Ah, no, para que no poder quieren aprender. diapositivas. no es Yo digo que no necesitamos ir presencial. Maestra, Bueno, Sí, pero yo en mi estoy dando opinión, mi opinión, te estoy en cuanto a los explicando porque después, a ver, ya que la actividad vienen palabras clave de aquí. Si no ves las palabras clave de aquí, no puedes hacer la Incluso actividad. ahorita en la clase usted está hablando y yo es que con una otra cosa me distraigo y ya vuelvo a la Exactamente. diapositiva y la vuelvo a leer y ya, voy en esto, estaba en esto. Ok. Digo, como por ejemplo yo que estuve en una licenciatura totalmente diferente de lo que es regulación, entonces veo las cosas y digo, no, pues estoy aprendiendo todo, entonces voy igual a la diapositiva otra vez para poder. Ok, ¿puedo seguir o no puedo seguir? ¿Ya o no? Sí, maestra. Ay, ay, no, ya, por favor. Ajá, bien enojada. Ok, vamos a seguirle. Entonces, la importancia de la pedagogía, pues es el padre de la pedagogía porque creó la reforma de la educación. Punto. El siguiente, así. Y se fue, aquí les va un punto muy importante. La educación de igualdad para todos, hombres y mujeres, y el no maltrato a los niños. ¿De acuerdo? Si no alcanzan a apuntar, pues No tienen una diapositiva. tienen la diapositiva. Y él pone la pedagogía como una ciencia autónoma, libre, ya no ensamblada con otras. Punto. Y también mete lo que es la cooperación intelectual de los niños, que cooperen en la realización de sus actividades. Y los pongo aquí con negrito, Federación de los Pueblos. Y se la compañía no alcanzan a apuntar.
Aquí este sí me interesa que lo vean. El Orbis Picture muestra un mundo visible en dibujos. Lo que yo les mencionaba en la imagen ponían unos dibujitos y las palabritas para que entendieran los niños y también los adultos, si no lo entendemos. Un dibujo para el aprendizaje del latín, porque él decía que en aquella época el latín era el que predecía, o el que estaba más arriba, como el máximo esplendor de la lengua en aquella época y en los estudios. El compañero, me estoy ahogando. Crea el primer libro ilustrado para niñas. Ok, y crea la didáctica magna, famosa en toda Europa. Y, bueno, la importancia de las diferentes lenguas, de cómo transmitirlo hasta nuestras actualidades. Ok, dividió 3. Didáctica general, esa viene en el PDF, la puedo leer, esa sí no se lo voy a poner. Didáctica general viene siendo didáctica para todos, desde preescolar hasta superior. Sí, a eso se refiere. Didáctica especial para aquellas personas que tienen ya sea un lento aprendizaje, algún déficit o algo que les permita atrasarse o también adelantarse en una educación especial. Más arribita, con un IQ elevado. Él tiene estas partes de, ok, en mi grupo ocupa, yo lo pongo, ocupa, yo le... Y la organización escolar. Un punto, ay, que nos están matando, ¿qué onda? En la organización escolar se refiere desde la parte docente, aseo, administrativo, control escolar, dirección, coordinación, todo. Él dice, tiene que haber una organización escolar completa. Si no, ese sistema colapsa. Es importante, fíjense desde... Exactamente, el crear esas jerarquías. Fíjense desde qué punto, desde cuándo viene este punto de vista que actualmente sigue vigente y nos exige tener esta parte de la organización completa. La participación docente dentro del grupo también. Es una particularidad muy interesante cómo ha evolucionado todo el sistema educativo, porque en realidad iniciaba nada más como un maestro y un alumno, pero hoy en día ya tenemos directores, coordinadores académicos, hay universidades que están divididas por departamentos, centros universitarios, como de acuerdo al monstruo se va haciendo más grande, hay más organizaciones. Para el proceso. Pero hay una organización, es lo que él te pide, que estés bien organizado. Pero como entre más gente haya, por ejemplo, la Secretaría de Educación, pensemos que la Secretaría de Educación Pública en México es el ente de organización más grande en el mundo, porque ningún país tiene una secretaría tan grande que abarque tanto. Entonces, pensemos que hay un secretario, luego hay subsecretarios, hay subsecretaría de Educación Superior, y eso tiene áreas, y se vienen hasta los directores, maestros, o sea, ¿cómo esa organización marca por el tamaño que tiene la población? Ok. Bueno, aquí viene la palabra de griego, de didáctica, que es el arte de enseñar, lo que yo les decía, que es pedagogía. Y que es educación. Y aquí nos marca el arte de enseñar. No nada más ahí, pues voy a dar y nada más. El arte de crear tus productos. Por eso él decía, para crear una clase, tienes que crear una didáctica. Para que tu grupo esté amenizado, esté contento, y sobre todo los niños, que estén todos ocupados. Y pues obviamente revisando, que estén trabajando y aprendiendo de acuerdo a la didáctica que estás haciendo y a la temática. Eso es muy importante. Que quería algo bien interesante, ¿hasta qué punto, pero la definición por etimología es el arte de enseñar, pero qué tanto hoy en día la didáctica ya se convierte en la ciencia, cómo hay una evolución de ser el arte a una ser ciencia. la ciencia. Es como la lingüística nada más era una rama de, y en el siglo XIX se hizo una ciencia. Que ya sería bien lingüística, ya, no estoy aparte con ellos, que no te vienen conmigo. Y bueno, pues se preocupa por el diferente proceso de desarrollo de los pequeños, como agarra ya en las etapas de desarrollo, que ahí evoluciona. Y también nos marca la globalidad de las actividades. ¿Qué temáticas vas a tomar para tus clases? Le digo yo desde tercero, si vas a hacer una planeación y te llega un módulo con tus temas, échale un vistazo y decir, este sí me sirve, este ya lo vieron, este no. Dependiendo de la necesidad. Exactamente, de la necesidad del alumno y dependiendo también lo que ya ha aprendido durante mucho tiempo. De hecho, yo voy a decir, bueno, ¿por qué otra vez nos van a enseñar a dividir en cuarto de primaria? Si ya aprendimos, exactamente, y el maestro se regresaba y todos, bueno, está bien. En prepa. Ok, en prepa. Pero es que hablas. Mi duda sería,
O sea, y es Exactamente. memorización, realmente, que digas, tengo que aprender el concepto. No, es memorizar. Pero es que Exactamente. las tablas contienen, bueno, dentro de sí el conteo. Necesitas saber contar para poder ir repitiendo las sucesiones numéricas. Tiene sucesiones numéricas, tiene conteo, tiene salto numérico, tiene, o sea, son como muchos conceptos antes de que tú ya te sepas las tablas. No es aprendértelas, es haber seguido un plan desde el conteo para que ya no tengas la necesidad de aprendértelas, sino que tú sepas que es un conteo que va a seguir. Bueno, aquí el punto es que muchos ya están en otros niveles superiores y no saben lo que ya se supone que tendrían que avanzar. Y cuando diagnostican, te llevo la realidad en el diagnóstico que te tienes que regresar y tus contenidos se modifican completamente. A eso se refiere, tu contenido lo vas a adaptar a las necesidades de las personas. Si te tienes que regresar, te tienes que regresar al punto. Y si tienes que avanzar, avanza. Un ejemplo de ello, que podemos ponerlo de esta manera, pensando que somos un grupo de 24 compañeros, hacer una encuesta de decir cuál es tu particularidad con ese tema de la diapositiva. Y a lo mejor de cada quien que nos toque exponer, pues hacer una adaptación de la manera que abarquemos la mayor cantidad de... Pero, por ejemplo, Montessori es muy grande. Y hay personas que no conocen a Montessori. Pues tienes que explicar Montessori con pinzas y puntitas, porque si no, en las siguientes cuatrimestres no lo vas a entender. Viene planeación y en planeación viene esto que estamos viendo. Y les digo, ya lo vimos, ¿qué pasó? No, pues es que... Y me tengo que regresar. Y ahí viene el modificar mi contenido. En planeación y en cuarto también. Es muy importante comunicar en pincitas. Hay temáticas muy delicadas, hay temáticas que esquina, ramo. Ya, el acondicionamiento, ¿no? Rápido. Pero hay temas, por ejemplo, de Crowley. Aquí le tocó de Crowley a ustedes, ¿no? Es muy delicado de Crowley. Es muy amplio de Crowley. Montessori es muy amplio. Que allá todavía se van etapas psicogenéticas, son las etapas, se acabó. Pero hay temáticas muy grandes que tienes que llevártelas hasta el final. Y a cuando te titules, tienes que arrastrar todo. ¿Sí, no? O sea, esto es una parte que debemos de tomar en cuenta, chicos. Y bueno, nos decía esta parte, el aprendizaje debe de ser inducido. Vamos a comenzar desde el mínimo hasta el máximo. Por ahí vienen algunos métodos que van a aprender en otras materias, el método inductivo, el método deductivo, y él decía, tienes que iniciar primero con el inductivo, para que el alumno obviamente no sabe, vaya aprendiendo poco a poquito y vaya transformando y comprendiendo las cosas, razonando las temáticas. Como decía la compañera, no es solamente memorizar, sino razonar. Llega en un punto en que yo llegué y dije, oye, 2 más 2, 4, 2 por 2, 4, ¿no es lo mismo? Y empiezas a razonar, te da risa, pero dices, es cierto. Hay un razonamiento, hay una función de... ¿Mande? Pues que entra, déjame, no se puede entrar. Ok. ¿Mande? Y Esmeralda. A ver, Esmeralda. Ya hasta se me fue la voz. Aquí estoy, maestra. Adelante. Es que yo iba a preguntar hace rato de lo que estaban hablando sobre las diapositivas y eso en cuestiones de aprendizaje. Yo creo que todos desarrollamos diferentes métodos para aprender. Entonces, para mí sí es bien necesario que pongamos todas las diapositivas. Yo como usted está dando las fuerzas. Yo, como quieran, si no quieren en diapositiva, no pongo. Pero a mí me van a regañar. A mí sí me hace, usted está dando las fuerzas. Y hay temas que yo puedo abarcar. El comentario que hizo Elena no es que sean diapositivas. Yo creo que todos seríamos en favor de las diapositivas, sino más bien el tema es de la lectura literal de las diapositivas. Porque yo, en lo personal, yo aprendo más si nos explicas el contexto. Y creo que eso está mucho más valioso. Porque de todos modos, si esa parte de lo literal, pues yo lo que hago en las semanas, regreso a las diapositivas y las leo. Las leo por mi cuenta, pero la explicación es única. Pero si no lo explica, o sea, las lee y luego las explica. Sí. Es que hay temas que, como le digo, yo no solamente doy esta materia. Sí, o sea, es que también nosotros también somos maestros. Si a mí me dijera, pues vas a volver a dar matemáticas o no, pues yo me doy matemáticas o no. Y hay temáticas que digo, no, pero aguanta, ya. Es que también es cada uno. Sí, está bien. O sea, Sí, a lo mejor por las diapositivas a mí me gustan, pero también hacerte responsable de conocer tu tema. ¿Cómo se dice? Conocerlo
aprenderlo y ahora sí compartirlo, porque si estás leyendo, la neta sí te aburres. Y te ¿Sí? aburres. Ok, perfecto. Seguimos con la siguiente. Maestra, Mande. Y tres levantar. bueno, escuchando lo que están diciendo, yo no creo nunca que usted esté leyendo al pie de la letra las diapositivas, creo que siempre nos ha estado explicando y como usted dice, la diapositiva es un referente teórico, que nunca se ha basado usted solamente en eso, ya quien quiere toma lo de la diapositiva y lo quien quiere se queda con lo que usted nos está explicando. Yo sí creo que ocupamos el referente visual y quien no, que se dedique solamente a escucharlo a usted. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lili. Sí, A mí claro, me o sea, parece perfecto, porque no, nada más es leer. La maestra no lee, se explica. Ya cuando les toque planeación, agárrense, porque ahí sí les toca conmigo ya. vamos a ver cuando le toque la exposición a cada quien, a ver Ah, sí de me dónde regreso con ellos. De hecho, cada sí les quien. digo, ya lo mismo, les voy a explicar así 5 minutos. Espérame. Y ya, sí es cierto. Para Ya. la próxima clase ya empezamos con las exposiciones. Sí, exactamente, pero quiero que terminemos para que vean el trabajo que van a hacer, porque hay gente que no sabe utilizar la plataforma. Bueno, él, fíjense, en el siglo XVII es cuando crea esta obra de la didáctica magna, Orbis Picture, etc. ¿Verdad? Y bueno, también el conjunto de temas a trabajar en el sistema escolar, él los establece. A ver, Yadira, por favor. Es que puedes aplicando la maestra, comentando los Les digo. no sé el nivel de maestría, les digo, es que sí. No, digo que yo sí, yo sí leo y sí luego explico. No, pues no tengo como ese nivel de maestría como dicen los compañeros, pero pues entonces tengamos paciencia, ¿no? No, pues se supone que vienes a aprender también. Entonces todos bueno, contan mira, conmigo. no lo sientas como una caja personal, pues, para nada es eso. Sí, Yo lo comento es, porque además sí es importante que señalemos esa parte. Es una cuestión más de hacer nuestro máximo esfuerzo y también nosotros adaptarnos a las condiciones que tenemos. Porque sí, efectivamente, si la maestra expone de esa manera, es válida la gente que hace de verdad, como también es válida el hecho que ya también me parece bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en un ambiente educativo? Buscar la alternativa en el que yo pueda atender las dos necesidades. Eso solamente esa parte. Porque las dos necesidades, que a lo mejor podemos multiplicar en muchas más, existen. Y déjenme decirles que por más que sea la clase como fuera la maestra, puede llegar a ser que no me satisface al 100% porque es imposible que satisfaga a los 100% de estudiantes de las 100 maneras posibles. Pero no es una cuestión de carácter personal. Yo cuando hago el comentario del tema este de que somos compañeros de maestría, es como si el nivel de exigencia nos hace que nos salgamos de nuestra zona de confort, o por ejemplo, la zona de confort de Adriana podría ser el hecho de que esto no le es muy, digamos, atractivo. Entonces, que ella tiene que salir de su zona de confort para adaptar un poco su aprendizaje. No, te dan un ejemplo. Y eso aplica para todos los compañeros, ¿verdad? Ese ejemplo de ejemplo, pero lo hago para decir todos, o sea, en alguna manera todos debemos salir de esa zona de confort, porque en realidad qué a gusto sería que todas las clases fueran exactamente como a mí me gustan, pero parte de aprender es precisamente aprender nuevas alternativas que a mí me mejoren. Y creo que una visión de los comentarios que tenemos, pues es para que construyamos y que de alguna manera cada avance sea un poquito mejor, pues, no propiamente por el hecho de que tal o cual persona tenga ciertas características. Yo creo que las tenemos, se respetan, pero sí es importante, creo yo, en general, nos abramos a la posibilidad de conocer de una manera diferente, porque ninguna clase, ningún maestro se va a adaptar al 100% a nosotros. O sea, eso es imposible. O sea, si tú quieres una educación así, pues déjame decirte que no existe. Pero lo que sí existe es que nosotros hagamos nuestro esfuerzo y que nos adaptemos a lo mejor a ese profe que es solamente 5% como yo. Y hay que adaptarnos. Al final pues es parte de la sociedad, ya no adaptarse a lo que... Sí, ¿Podemos seguir o ya? Maestra, ¿sí me escucha? Pues yo no sé. Ay, bueno, se dice así, Maestra, en el siglo XVI, ¿verdad, Yadira? ya no me escuchó. ¿Qué pasó? Que si puedo dar mi opinión. Ah, claro. Bueno, yo es muy respetable la opinión que dicen los compañeros, pero hay que recordar que si son maestros debemos especificar que el escenario, en este caso salón, todos los alumnos que estemos participando, tenemos diferentes canales de comunicación
Y esos 3 canales de comunicación son los que el maestro debe de aportar y verificar, y qué es lo mejor para cada uno, porque debe demostrar tanto para los que son auditivos como para los que son visuales y como para aquellos que se les pueda mover a base de alguna emoción. Entonces, pues yo sigo a favor en que sea con diapositivas, y ahora sí que de ahí, cada quien, como dice el compañero, cada quien debe de salir de su zona de confort, punto. O adecuarse a lo que más dice, a lo que en un momento dado pudiéramos presumir que es lo que está. Es mi punto. Gracias. Gracias, compañera. Y bueno, en el siglo XVII, vuelvo a decir otra vez por octava ocasión, él crea el plan de estudios. Apúntenle, por favor. Los planes de estudios para la educación básica. Como en el preescolar. Pero bueno. La finalidad de él era crear un sistema educativo perfectamente estructurado, no solamente con la organización de las instituciones educativas, sino tener ahora sí algo ya bien completamente, que no se fuera a salir de la manga ciertas cuestiones, sino tenerlo estructurado, qué tipo de materias necesitamos, si vamos a necesitar, por ejemplo, la filología, la filosofía, la antropología. Él crea esta parte de adecuada, acuérdense, al siglo XVII, no al siglo XXI. Ya se va modificando el sistema y plan de estudio, se van a ir cambiando. No es lo mismo, obviamente, por ejemplo, la maestría ahorita que tienen, que es un plan 2019 a uno del 2008. Hay transformaciones, ¿por qué? Por la adaptación social y las necesidades actuales. Lo mismo él hizo en esa época, dice, voy a trabajar en un sistema escolar, el cual esté perfectamente establecido, para la reforma, voy a meter mi reforma educativa, la cual se va a llevar a cabo, se va a respetar, y hasta el día de hoy sigue vigente, ya lo hemos visto. ¿Qué materias se ven en primaria? ¿Qué materias, por ejemplo, ética, civismo? Esas cuestiones que hemos visto desde pequeños hasta adultos, toda esta parte sigue vigente, no se ha ido para nada. ¿Ok? ¿Ya te vas? Ok, perfecto. Nos vemos la próxima. Y bueno, él puede dominar a la escuela tradicional del siglo XVII al siglo XIX. Ya viene la escuela moderna, la escuela activa. A partir de esta época, pues ya viene Dewey, ya viene Freire, ya vienen otros autores majestuosos que vienen a transformar lo que él creó, lo arrastran, obviamente lo toman y lo modifican. Pues hasta este tiempo del siglo XVII al siglo XIX se le llama escuela tradicional. ¿Ok? Y bueno, aquí tiene 3 puntos de su sistema educativo, o 3 pasos muy importantes que están en negro. Comprender, retener y practicar. Él decía que en todos los niveles educativos se utilizan. Tengo que comprender los temas, tengo que retener alguna información y tengo que llevar a la práctica dicha información. Por eso él mete esta parte de teoría y práctica. Aquí viene ya renaciendo esta parte, que lo vemos con Pestalozzi, ya lo toma completamente, teoría con práctica. Pero él dice, vamos a comprender, retener y practicar. Y nos dice, lo sintetizan las 3 voces que repetía en griego: autopsia, autocracia y autopraxia. ¿Sí? Así lo resumen en pocas palabras. Y obviamente pues decía en esta parte de abajo que se daba cuenta de la terrible situación de las personas en aquella época, en la que no había educación, había mucho analfabetismo, y la poca educación que iba resurgiendo era a base de maltratos, de golpes, castigos, sometimiento, insultos, humillación. Que dice el compañero, jabonazo, el reglazo, el varazo, ahorita ya el chicharrazo, ya que ustedes quieran entender los toques, lo que quieran, ¿no? Pues esa parte él empieza a criticar, empieza a juzgar y a meter dentro de su propia reforma la cuestión del amor hacia la educación. Y es cuando nos dicen, por ejemplo, claramente, a ver, ¿quieres ser maestro? Sí. ¿Sabe lo que es tolerancia? ¿Sabe lo que es paciencia? Sí. Entonces sí puede ser maestro. De verdad, desde cualquier tiempo. Hay niños que, maestra. Tolerancia y respeto y tranquilidad. No puedes, quítate, no puedes golpearlo. Ahorita actualmente, no. Entonces él dice, el amor ante toda la cuestión. ¿De acuerdo? ¿Quieres ser maestro? Tienes que amar el arte de educar.
el arte de la didáctica. Pero es que 400 años después todavía hay gente que sigue pegándole a los alumnos. Pues también todavía sigue vigente lo que les digo. Y bueno, su libro se llama Un llamado de los pobres al cielo, donde habla sobre esta parte que les digo, lo que era la nobleza, lo que era la pobreza, cómo se educaba en las partes, cómo se vivía en ese tiempo, qué posibilidades había, lo que les hacían a la gente, de que, no, a ver, compañero, fírmele. Y no se firma por una X o por una Y, algo. Y el compañero firma, pone la X, y al día siguiente, todo, vacas, chivos, todo lo que tengas a mano. Tú firmaste que me ibas a ceder todo el poder de tus cosas. No se leer. O cuando hacían cuentas de mercancía, de frutas o algo. ¿Cuántos son? No, pues, si eran 100, en la realidad contando, son 50. Y te robaban 50. Y te pagaban 25. Entonces, esa cuestión era la parte que él criticaba. La falta de educación que tanto llevaba a que la pobreza pues siguiera más pobre, porque pues se seguían robando. Y el rico pues seguía creciendo, ¿verdad, chicas? Decía el primer deber, que apúntanlo, el primer deber debe ser comer antes de ser cristiano. Apúntanlo. Y sigue, dije. Y esa cuestión, fíjese que lo apunta él mucho cuando hay niños que no tienen o llegan a la escuela sin comer. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo estamos ahorita ya? Quiero ir, ya tengo hambre. No sé dónde estoy, estás durmiendo y luego de repente, volteas y como que me estoy muriendo del sueño. No me dejan comer, que nada más medio desayuné y cosas así. Entonces, histérico uno, histérico el otro, entonces él decía, primero debería comer. Entonces, fíjense de dónde viene esta parte. Y bueno, pues también nos habla de Polonia, lo que él hizo, sus métodos participativos y activos. Aquí esta parte me gusta porque él ya demuestra cómo es hacer la didáctica en práctica. Cómo es decir, vamos a ver los volcanes, ¿no? Ahora vamos a hacer un dibujo entre todos, o una historia de un volcán entre todos. No sé si han trabajado con eso, de hacer una historia entre todo el grupo. Es una palabra cada quien, ¿no? Sí, una frase, un párrafo. Exactamente. Y también, por ejemplo, en la clase, vamos a hacer nuestra maqueta o colorear o dibujar lo que tú aprendes. Él empieza a hacer la práctica ya, dice, voy a meter mi didáctica ya en práctica, y fue en Polonia. Ahí es donde mete los métodos participativos y activos. El niño tiene que estar activo todo el tiempo. Junto con el maestro. ¿Sí? En este caso, el maestro tiene que cambiar a jugar con los alumnos, a escuchar qué está pasando, a identificar qué sucede, si hay errores. Siempre les he dicho a los chicos, la mejor forma de detectar cuando un niño tiene un problema de aprendizaje, de Italia, de descalculia, bla, 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 es que el maestro esté a un lado. Que lo esté observando, que participe con él, que juegue con ellos, y él inmediatamente diagnostica y se da cuenta. Hay papás, de verdad, se los juro, que no se dan cuenta que los niños ocupan lentes. Y el maestro se da cuenta. ¿Por qué? Por lo mismo, porque está en esta interactividad. Se llama bidireccionalidad. Estamos trabajando en ambas partes. Y bueno, pues regresa con la educación paidocéntrica, donde nos marca la unión de la pedagogía, pedagogía con filosofía, como lo vemos actualmente, que puedas pensar, razonar, hablar, explicar, no como antes que, ¿qué? No, tú no puedes hablar. No, pero es que, no. Pues ya te deja participar y la razón y la praxis. Ya las mezcla 2 y 2. Y bueno, el pensamiento y trabajo, les desea la didáctica magna. Una camioneta azul Chrysler, placas en Pueblo 81. No, la mía ya sabes que es la Land Rover. Mercedes-Benz de doble cabina. Es la Dodge. Ram, Cadillac, Mercedes-Benz. Y se está regalando. Ferrari, la compañía en un Ferrari. Aquí ya sabes que puro río. Ya. La bota Ducati que está separada. Así dan de cuenta. Y bueno, en el pensamiento y trabajo, él crea la didáctica magna en 1632.
Y Orbis Picture en 654, lo que ya estaba explicando un poquito más acerca de él durante la clase, ¿no? Aquí está un ejemplo, lo que quería ver, los ejemplos que están aquí, de lo que es el Orbis Picture, cómo él lo manejaba, la creatividad y el arte de hacer estas cosas que hoy siguen vigentes. Vuelvo a repetir, yo a mí un libro, si me lo quieren regalar, que tenga imágenes, si no, mejor no me lo den. La Biblia es la única que sí digo, esta sí me la meto a papel a cada rato, solita, sin nada. Pero si hay un libro, Shakespeare también, lo puedo leer, Cervantes también, bien a gusto. Pero ya si quieren algún libro, sí, una imagen por ahí que tenga de investigación científica. Sí, también yo lo leí, se me gustó. Entonces, esas ideas vienen de aquí. ¿Cómo puedes motivarte a un niño que lea? Con imágenes. Si se ponen a pensar cuando éramos niños que decíamos que tengan dibujos, queremos los dibujos. Y te decían, no abras el material didáctico y ahí vas. O sea, no lo veas si ya está doliendo, porque querías ver esa curiosidad de la imagen. A eso se refiere Comenius en esta parte. También, y el principio de la instrucción, así se le llama. La instrucción de, a ver, vamos a hacer este trabajo, se les va a instruir de cómo se va a realizar, qué material didáctico, en qué tiempos, cuándo, cómo y dónde. ¿Ok? ¿Quién diría que ahí eran los principios de la instrucción y ahorita hay como toda una ciencia con el como diseño demasiado, ¿no? Bueno, aquí viene su propuesta, la escuela popular, de gran cubrimiento, y a las que todas las personas puedan tener acceso. Ese es su punto principal de él. La concepción de la educación, bueno, la definió como el arte de hacer germinar a las semillas. Él decía, el niño es como una semillita a la que tienes que regar y regar y regar con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tu alegría, con el entusiasmo, con ese amor que él decía, lo pueden leer en el PDF, para que crees que esa plantita la puedas germinar, puedas tener un buen alumno al final de cuentas. ¿Cuántos de aquí salíamos agradecidos por los maestros de primaria? ¿Y cuántos de aquí dicen, ay, no, yo no quiero ni verlo? Suele pasar, ¿verdad? Ese se llama germinar. A él decía que era la concepción de la educación. Nos decía que tenía que estimular con oportunas experiencias también. Un premio es una experiencia, es una oportuna experiencia. Un castigo también, un reglazo, una tanusgazo. Pero entendías. Yo creo que todos nos acordamos de los castigos, pero de los premios también. No, de los premios a veces. Yo sí me acuerdo de lo que nos regalaban. Y yo decía, yo quiero una Barbie original. Y nada, pues me daban una Barbie de plástico. Y ya cuando creces, y de repente creces y dices, ¿qué le van a regalar a los niños ustedes, maestros? Ah, cabrón, pero que ¿cómo mandar al gobierno? O sea, yo decía, ¿quién era el director de la escuela? No, era el maestro. Ay, no, pues antes me regalaba un dulce. Ya cuando creces te das cuenta. Exactamente. Y el método tenía como base la inducción, lo que les decía, desde lo básico, la observación, que es un punto muy importante. Acuérdense que también Pestalozzi lo marca, que tiene que haber una observación constante, y la razón. Otra vez la razón, que arrastra de Roseo, ¿verdad, chicos? Después ahí lo arrastra. Y lo que les decía, él buscaba eliminar totalmente la violencia en el proceso educativo, que no hubiera violencia. Ni discriminación, ni malos tratos, ni insultos por ambas partes. Y sigue habiendo, exactamente. ¿Mande? La observación. Es que se muere ahí, ¿verdad? Eso no me gusta estar porque se muere. Y bueno, la parte final, por eso lo llamaron ahora sí finalmente como el reformador. Él nos dice que la educación primaria tenía que ser obligatoria. Ahí viene la obligación. De ahí se arrastra este punto de que actualmente es obligatorio, aunque realmente muchos no la lleven a cabo. Pero ese es otro punto. No, pero exactamente. Casi todo, ¿no? Ya raro por una cobertura universal. De ahí se toma de la mano de la teoría humanista para, o sea, como con estos casos, para reforzar el hecho de que para castigos. Exactamente. Aquí este punto, mira, nos dice la educación para todos, hombres y mujeres, donde la participación gubernamental fuera constante y fuera responsable de la difusión y organización de las instituciones educativas. Fíjense nada más lo que él reformó. Que el gobierno se hiciera cargo de la construcción de escuelas, la manutención de las escuelas, el material didáctico y toda su reestructuración.
300 años pasaron para que eso sucediera. Más, o en 1600. No, pero para que llegara a México, 300 años. Y si bien nos fue, como dicen. Tarde y mal. Ya hablaremos la próxima. Aquí viene